Vamos a entrar un poco más en detalle en cuanto a la fundición en arena, porque es uno de los más empleados, debido a que es uno de los pocos procesos que se pueden utilizar para conformar prácticamente cualquier metal, sin importar su punto de fusión. Acero, níquel, titanio. Para la fabricación del molde se usan arenas de sílice y un aglutinante. Este sería el esquema del proceso de fundición. Primero hay que tener un modelo, que os comentaba, que puede ser en madera, plástico o metal. Si las piezas tienen que ser huecas, también hay que fabricar los machos o corazones y también, por supuesto, hay que fabricar el sistema de alimentación. Con el modelo ya podemos fabricar el molde utilizando arena compactada alrededor de ese molde. Una vez obtenido el molde, vaciamos el metal fundido, esperamos a que se solidifique, rompemos el molde, mecanizamos la mazarota y el sistema de alimentación. Puede que se necesite un tratamiento térmico y luego se le realiza un proceso de acabado a la pieza. Por último, se hace una inspección. Aquí tenemos el esquema del molde para fundición en arena. Tenemos la copa de vaciado, el bebedero, el pozo, el canal de alimentación, la compuerta, y esta sería la cavidad del molde. En este caso necesitamos una pieza tubular, por lo tanto tiene un corazón o macho, también hecho con la misma arena con la que se hace el molde. Tendríamos la mazarota aquí, un canal de ventilación de aire o respiradero. Son moldes de 2 piezas, aquí tenemos el molde superior, el molde inferior. Esta sería la línea de partición donde se unen las 2 partes. La caja que contiene el molde de arena. Y aquí a la derecha tenemos un ejemplo. Este vídeo fue creado por el profesor Rey Pérez Miguel de la Universidad Politécnica de Valencia y vamos a ver un poco cuándo se utiliza este proceso de fabricación, cuáles son las prestaciones que nos ofrece y luego vamos a ver una animación del proceso. Este proceso básicamente es uno de los más versátiles en la industria, ya que permite trabajar todo tipo de metales y aleaciones. El rango de masas que podemos trabajar también es muy amplio, desde muy pequeños pesos hasta grandes pesos como puede ser del orden de 12.000 kilos. Las rugosidades que sí que se generan son muy altas, lo cual es una limitación en cuanto a calidades de las piezas acabadas, y los detalles que podemos obtener son muy bajos en cuanto a lo que es la geometría de la pieza. Las tolerancias también son muy grandes, por lo tanto es una limitación en cuanto a ciertas garantías de calidad, y la producción en serie básicamente está limitada a la secuenciación de reconstruir cada vez el molde en un determinado ciclo de proceso de fabricación de lotes. Aquí tenemos un pequeño vídeo en el que podemos observar cómo es el proceso en completo. En este proceso, como vamos a ver en la imagen del vídeo, disponemos las placas modelo donde tenemos reproducida la geometría de la pieza que queremos obtener y en la que situamos a su alrededor las cajas que van a albergar la arena, donde vamos a disponer la misma y vamos a compactarla para conseguir la suficiente cohesión alrededor de dicho modelo. Con esto garantizamos que reproduzca la geometría cuando retiremos dichas placas modelo, que es lo que se puede observar en la imagen en este momento, dejando la cavidad lista para ser cerrada y asegurando dicha cavidad, permitir a continuación la colada del metal fundido, donde vamos a dejarlo residente para que solidifique en su interior y se enfríe hasta la temperatura adecuada y permitir su extracción. El inconveniente que tenemos en este proceso es que cuando abrimos el molde tenemos la pieza acabada junto con todos los elementos auxiliares que hemos introducido para confeccionar dichos conductos en la cavidad. Debemos desbarbar, eliminar en este caso dichos elementos para dejar la pieza acabada, que será la que vamos a utilizar como producto acabado definitivo. Otro proceso es el de fundición a la cera perdida. En este caso el modelo está hecho de cera. Como el proceso de fabricación del molde es muy costoso en tiempo, se tarda muchísimo en hacer un molde, pues se optimiza la producción ensamblando diferentes modelos en un árbol. Ese árbol se recubre de lodo y de yeso para obtener el molde final. Luego hay que extraer el modelo de cera de dentro del molde. Para eso se utiliza calor, se meten en un horno y se funde la cera que sale por debajo. Y finalmente ya podemos introducir el metal fundido dentro de ese árbol. Destruimos el molde. Separamos las piezas de los canales de alimentación y ya obtendríamos la fundición final, que tiene que ser igual o muy parecida al modelo. Recordamos que el metal pues, se puede contraer o dilatar.
Estos son ejemplos de piezas hechas por fundición a la cera perdida, piezas complejas con muy buen acabado superficial. Y aquí tenemos fotos reales del proceso de fabricación a la cera perdida. Vamos a ver un vídeo donde está todo este proceso. Lo primero es fabricar el modelo en cera. Eso se fabrica a través de inyección de cera dentro de un molde de aluminio. Actualmente también hay modelos fabricados por SLA. Una vez obtenido el modelo, se ensamblan en los árboles. Es un proceso manual, costoso en tiempo y en mano de obra. Lo siguiente es recubrir estos árboles con el lodo y luego con yeso. Pero también es un proceso largo, se lleva unos cuantos días, de 5 a 7 días, para recubrir y que cree una capa suficientemente gruesa para que resista luego el metal fundido. Recubrimientos sucesivos. Esta sería la etapa de quitar o de sacar el modelo dentro de la cavidad del molde. Se hace con calor, se funde la cera, sale por debajo y ya queda la cavidad libre para hacer el vertido. Aquí estarían calentando los moldes para poder recibir el metal fundido y que el choque térmico no sea tan elevado. Y aquí tenemos el vertido del metal fundido. Finalmente se destruyen los moldes. Se mecanizan y se separan de los canales de alimentación. Puede que necesiten un tratamiento térmico y finalmente se le hace pues, un proceso de acabado. Puede ser de grinding y por supuesto el control de calidad. Y el proceso de fundición EPS, es decir, con poliestireno expandido, es básicamente lo mismo, pero el modelo está hecho de poliestireno expandido. Aquí tenemos algunas fotos del modelo y la pieza final. La diferencia es que en este proceso no se extrae el modelo, sino que se volatiliza al introducir el metal fundido dentro del molde. Vemos que la calidad superficial es muy buena, consigo piezas muy complejas y no hay límites de tamaños, como podemos observar en esta foto de abajo de la derecha. Esto sería un ejemplo de árbol con los modelos ya incorporados. Aquí podemos ver el detalle del modelo y la pieza final luego del acabado. En esta tabla tenemos un resumen de las características principales de los procesos de fundición que hemos visto en esta parte del tema. Vemos que con la fundición en arena y la fundición a la cera perdida y EPS puedo fundir cualquier tipo de metal. Sin embargo, en el de fundición a presión, solo metales no ferrosos. Tenemos un límite de peso para el de fundición a presión de 50 kilogramos, en el resto no hay límite de presión. El acabado superficial es peor en el de arena y mejor en el de fundición a presión. Los costes de los moldes en el de fundición a presión son superiores, en el de molde de arena son los más económicos. El tiempo típico de entrega para la fundición en arena sería de días y de semanas o meses para la fundición a presión. La cantidad mínima que se puede producir en arena es 1, 10 en cera y EPS y 10.000 en fundición a presión. Estos son los defectos típicos de la fundición en arena. Puede obtener superficies con sopladuras, cicatrices, ampollas o costras, esto debido a impurezas o falta de ventilación de aire atrapado. Luego, si no controlo la turbulencia del metal fundido, puedo
producir el arrastre del molde destruyéndolo. Si no tomo en cuenta las propiedades del metal fundido en cuanto a la solidificación, o si los canales son muy largos, o si la cantidad de metal vertido es muy pequeña, puedo obtener fundiciones incompletas. Y como vimos en el moldeo por inyección de plásticos, aquí también se da una especie de línea de soldadura a la que llaman punto en frío, que es cuando dos frentes de flujo que han seguido caminos distintos se encuentran en un punto determinado. Pero la mayoría de defectos se produce por enfriamiento desigual. Aquí vemos de nuevo, como sucedía en el moldeo por inyección de plástico, que las zonas de mayor volumen son las que se contraen al final del enfriamiento y pues pueden producir este tipo de problemas como grietas en caliente. Esto se puede controlar utilizando un enfriamiento controlado con amortiguadores exotérmicos o con un mejor diseño de la pieza, tratando de que todos los espesores sean uniformes. Esto es un estudio realizado por una empresa prestigiosa italiana fabricante de sistemas de frenos, donde se analizaron más de 1000 discos provenientes de fundiciones chinas. El estudio concluyó que el 5% de los discos de freno presentaban defectos tales como inclusiones y grietas, además de tensiones residuales excesivas. Esto ocurre cuando la fundición no tiene un control de calidad adecuado y pues se pasan por alto este tipo de defectos, que en un sistema de freno pues puede poner en riesgo la vida del usuario. Aquí tenemos fotos de los defectos antes mencionados. Tendríamos las sopladuras en una camisa de cilindro de hierro gris. En este caso serían debidas a óxidos y escorias atrapadas. Tendríamos una grieta de contracción, una grieta en caliente, en un cárter de bronce rojo. Y aquí vemos una cicatriz en esta válvula de hierro gris de 102 kilogramos. Existen estudios sobre los posibles efectos adversos en la salud de trabajos relacionados con fundición de aluminio, hierro y acero sin las medidas de seguridad adecuadas. No quiere decir que los materiales en sí sean cancerígenos, sino que trabajar en fundiciones sin las medidas de seguridad adecuadas aumenta el riesgo de cáncer, específicamente cáncer de pulmón y de vejiga. Aquí tenéis el estudio completo de la OMS por si queréis investigar más en este tema. Y finalmente comparamos la fundición con otros procesos de fabricación. En cuanto a velocidad, la que mayor velocidad de producción tiene es la de fundición a presión en molde metálico, también tiene mejor calidad, pero tiene el coste más alto. El coste más bajo y la calidad más baja la tendría la fundición en arena, y la fundición a la cera perdida y por EPS pues tendría una velocidad baja y una calidad, coste y flexibilidad media. En general, el peor atributo que tiene la fundición es la flexibilidad, porque si quiero cambiar de fabricar una pieza a fabricar otra diferente, tengo que rehacer el molde cada vez. Incluso si tengo que fabricar la misma pieza en fundición en arena y fundición a la cera perdida o EPS, destruyo el molde y por lo tanto tengo que fabricar otro molde para fabricar incluso la misma pieza. Y aquí os dejo unas preguntas, por ejemplo, ¿cuándo elegir la fundición a presión en vez de la inyección de plástico? Los procesos son muy similares, pero si necesito piezas de metal, pues elijo la fundición a presión. ¿Cuándo elegir fundición a la cera perdida en vez de fundición a presión? La gran diferencia entre estos dos es que la fundición a la cera perdida me permite conformar cualquier metal, no importando su alta temperatura de fusión, y si tengo que ejercer altas presiones en la cavidad del molde. ¿Y cuándo debo elegir mecanizado en vez de fundición a presión? Pues cuando necesito tolerancias muy cerradas, aunque la fundición a presión me permite muy buenas tolerancias. En realidad el mecanizado es un complemento para cualquier proceso de fundición, porque me permite llegar a las tolerancias cerradas, por ejemplo, de taladros, de rugosidad superficial, puedo hacer un planeado y conseguir tolerancias muy buenas, etc.